Gloria al nombre de el Señor. Bueno es Dios y siempre fiel. Amados, en esta mañana la dirección del Señor con relación a lo que Él quiere hablar a cada una de nuestras vidas está en consonancia con una declaración que hace un tiempo leí, que hizo clic en mi corazón en un libro que de hecho les recomiendo a todos, Cambios Profundos, y si alguien lo quiere, escríbame y se lo puedo enviar de manera digital. En ese libro leí una declaración que es el tema del mensaje que Dios trae a nosotros en esta mañana, y esa declaración dice: vivir para la gloria de Dios implica aprender a disfrutarlo. Vivir para la gloria de Dios implica aprender a disfrutarlo. Nosotros podemos dar muchas definiciones a la palabra gloria de Dios, pero si pudiéramos resumir lo que significa o lo que implica la palabra gloria, tiene que ver con la manifestación visible de quién es Dios. Es el Dios todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios santo, el Dios omnipresente, el Dios de toda autoridad, el Dios omnisciente, manifestándose, dejándose ver para cada uno de nosotros. Qué bueno que en esta mañana nosotros podemos no solamente hacer esta declaración, sino tener la certeza y la convicción de que cada uno de nosotros, de que cada ser humano fue creado con la capacidad de percibir, de apreciar y de ver a Dios. ¿Hay alguien que puede darle gloria a Dios por eso? Usted y yo tenemos la capacidad. De hecho, en el libro, en la palabra, y podemos verlo en el Génesis, en el Edén, usted puede ver cómo lo muestra todo el relato del libro de Génesis, cómo muestra que el hombre no solamente fue creado, fue habilitado para obedecer a Dios, sino que el ser humano fue habilitado ¿para qué? Para percibir, para reconocer a Dios. Adán y Eva, cuando Dios llegaba al huerto de Edén, sabían que Dios había llegado, percibían su Dios, podían reconocer la presencia de Dios, y no solamente podían reconocerla, sino que antes del pecado nosotros podemos vislumbrar una relación de amor, una relación de placer, una relación de coinonía, una relación de disfrute entre el ser humano y Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros podamos establecer, y esa es la verdad que Él quiere que nosotros vivamos. La voluntad de todos nosotros siempre elige en favor del disfrute. Todos nosotros nos gusta disfrutar. Trabajamos porque nos gusta, no nos gusta el trabajo, pero nos gusta el resultado del trabajo. ¿Por qué? Porque el resultado del trabajo nos permite placeres, nos permite disfrutar. Y muchas veces no tiene que ver con la remuneración económica, pero hay trabajos que nos permiten el placer de tener éxito, hay trabajos que nos permiten el placer de tener reconocimientos. Estudiamos porque queremos tener también disfrute. ¿Por qué? Porque el estudiar, bueno, no es bueno levantarse en las madrugadas a tener que leer un libro y otro libro, pero el resultado de ese esfuerzo es un disfrute que nos permite ser exitosos de acuerdo a la filosofía humanista. Es decir, todos nosotros vamos continuamente, nuestra voluntad está inclinada a lo que es el disfrute. Es importante resaltar, atendiendo a esta declaración, que el cambio de conducta, por consiguiente, no se ejecuta porque nosotros podamos modificarla. El cambio de la conducta se genera precisamente porque, no porque nosotros la modifiquemos, sino porque el deseo cambia. Nuestra conducta cambia cuando los deseos, dice aquí, por eso cambiar conducta sin cambiar deseos no funciona. La transformación ocurre cuando cambian nuestra fuente de disfrute. Yo lo
quiero leer de nuevo. ¿Usted está entendiendo lo que dice esto? Por eso cambiar conducta sin cambiar los deseos del corazón no funciona. ¿Por qué? Porque la transformación ocurre cuando cambia nuestra fuente de disfrute. Por lo tanto, el disfrute es algo importante en toda la dinámica de la fe. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos de esto. De hecho, esta verdad tiene tanta relevancia que en muchos momentos nuestros padres nos indicaban que teníamos que modificar, o nos castigaban o nos regañaban, y nosotros hacíamos cambios. Pero esos cambios eran externos. ¿Por qué? Porque estaban controlando, no estábamos controlando, pero realmente no estábamos modificando la conducta. ¿Por qué? Porque inmediatamente salíamos de la presencia de nuestro Padre, volvíamos. Y esto lo vemos en la Biblia con el pueblo de Israel. Es un referente de esta verdad. Dios los saca de Egipto. Cuando Dios se manifestaba, ellos inclinaban su voluntad al Señor, le adoraban, le reconocían, pero automáticamente venía la necesidad de nuevo. Su corazón volvía a accionar de acuerdo a donde estaba su apego. ¿Y dónde estaban los deseos de su corazón? Estaban todavía en Egipto. Por eso, cuando venían las circunstancias, ellos no seguían adorando al Señor, ellos no seguían reconociendo a Dios, porque el deseo de su corazón estaba en lo que ellos habían disfrutado en Egipto. Y esa es una verdad que cada uno de nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué es el disfrute? ¿Cómo nosotros podemos definir la palabra disfrutar? Tomando como referencia lo primero que dije, que nosotros fuimos creados para percibir, para apreciar, para ver a Dios, y que fuimos creados con condiciones inherentes que nos permiten disfrutarle. Número 2, que nuestra voluntad siempre está inclinada al disfrute, y que ese disfrute no se va a generar cuando nosotros hacemos cambios externos, sino cuando el deseo de nuestro corazón cambia la fuente del disfrute. Y lo número 3 es que quiero definir lo que es la palabra disfrute. La palabra disfrute, desde la perspectiva del humanismo, tiene que ver con el placer, tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la satisfacción personal, tiene que ver con el nosotros experimentar bienestar. Pero ese bienestar está centrado en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, en nuestra realización, en mis acciones. De acuerdo a lo que es el diccionario Real Academia de la Lengua Española, dice que disfrutar es percibir y experimentar placer, satisfacción y provecho de algo. De igual manera, dice la Organización Mundial de la Salud, que disfrutar es un estado de bienestar físico, mental o también social que experimenta el hombre. Desde la perspectiva bíblica también hay una definición de lo que es la palabra disfrute. Disfrute, desde la perspectiva bíblica, es vivir la vida centrada en Dios. De hecho, Sumara leía, cuando le tocó el clamor que ella hizo, el Salmo 16:1, que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Es decir, ¿qué es vivir en disfrute de acuerdo al contexto bíblico? Vivir centrados, vivir enfocados, vivir en el centro de la voluntad de Dios, percibiéndola, viviéndola, experimentándolo y gozándome de ella. Disfrutar, de acuerdo de la perspectiva bíblica, no solamente es vivir la vida centrada en Dios, sino que también tiene que ver con vivir sabiendo que yo dependo de Dios, que todo lo que tengo depende de Él. De hecho, dice el Salmo 37:4,
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Todo lo que nosotros podemos desear que tiene que ver con aquello que produzca disfrute, viene como resultado de una convicción de que yo me debo a Él, de que yo tengo que deleitarme en Él, y todo yo lo voy a recibir a través de Él. Yo no necesito hacer nada, porque todo el disfrute que Dios quiere, que yo quiero tener, y que de hecho Dios quiere darme en esta tierra, no van a venir como resultado de mis esfuerzos, de acuerdo a la perspectiva bíblica, sino como resultado de la benevolencia y el favor de Dios y de la manifestación de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida yo debo vivirla sabiendo que yo dependo de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que hubieron muchas manifestaciones de la gloria de Dios. Dios se manifestó como una nube, Dios se manifestó como fuego, Dios se manifestó una zarza. Dios se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos a través de la palabra del Señor que en esta dispensación que nosotros estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia, Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que puede decir amén por eso? Cristo es esa manifestación. De hecho, Juan el capítulo 1 verso 14 dice: y hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y el esplendor mismo del carácter de Dios. Dice 2 de Corintios 4:6 que para que nosotros podamos conocer la gloria de Dios que se ve ¿en quién? En el rostro de Jesucristo. Cristo es la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, nosotros teniendo clara esta verdad, tenemos que entender que vivir para la gloria de Dios significa aprender, o implica nosotros aprender a disfrutar a Cristo. Disfrutar su obra, disfrutar su persona, disfrutarlo a Él en todo lo que Él es y todo lo que Él representa. ¿Por qué? Porque Cristo es la viva manifestación de la gloria de Dios. Esto no es una verdad que nosotros estamos reconociendo en esta mañana. Es una verdad que el apóstol Pablo, si pudiéramos decirlo, en sus 13 cartas, de manera enfática y de manera ratificada, él se empeñó de dar a conocer esta verdad. El apóstol Pablo nos enseña en todas sus cartas que el evangelio es la revelación de quién, de una persona, y esa persona ¿quién es? Cristo. Y que el evangelio existe por la obra de una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo, su muerte, su resurrección, su señorío. No hay evangelio sin la persona y sin la obra de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de disfrute fuera de la persona y de la obra de Cristo en cada una de nuestras vidas. Una de las cartas que el apóstol Pablo utilizó para ratificar esta verdad es la carta a los Gálatas. ¿Por qué Pablo le escribió a los Gálatas? ¿Qué era lo que estaba pasando con los Gálatas? ¿Y qué tiene que ver lo que Pablo les escribió a los Gálatas con lo que acabamos de decir? Bueno, Pablo le escribió a los Gálatas todo el relato que nosotros vemos en este libro. ¿Por qué? Porque esa verdad que yo acabo de establecer, la verdad de que el evangelio es una persona y es Cristo, y que existe en la obra de una persona y es Cristo, estaba siendo distorsionada. ¿Por quién? Por un grupo que se llamaban los judaizantes. Estas personas, estos maestros, después que Pablo se fue y dejó instituida esta iglesia, vinieron a la iglesia
y comenzaron a enseñar una serie de informaciones, comenzaron a dar una serie de informaciones que distorsionaban claramente la verdad que Pablo había instituido a través de la palabra. Ellos comenzaron a enseñarle a la iglesia de Gálatas que creer en Cristo no era suficiente y que creer en Cristo no era lo que proporcionaba seguridad absoluta. En el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice Pablo a esta iglesia: yo estoy horrorizado de que ustedes están apartados tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de quién, acerca de Cristo. Esto es lo que estaba viviendo la iglesia de Gálatas. ¿Por qué? Porque estos maestros, dentro de su accionar, tenían la intención de enseñarle a ellos que no era suficiente con Cristo y que Cristo no era que en su persona les iba a proporcionar la verdad absoluta. ¿Cuál era el problema de esto? Bueno, que ellos estaban persiguiendo el distorsionar la verdad de la salvación y estaban invalidando el hecho de que Cristo era el Señor, era la persona que sustentaba el acto de salvación y la vida cristiana, y estaban entonces estableciendo una serie de filosofías, una serie de prácticas que tenían que ver con la religión, indicando con esto que no era suficiente lo que Cristo había hecho, que a eso había que añadirle otras cosas. Y por eso comienzan a hablar de la circuncisión. No es suficiente con lo que Cristo hizo. Usted tiene que circuncidar, usted tiene que hacer esto, tiene que comenzar a ser parte de unos ritos, de unas experiencias para tú poder vivir la salvación y experimentar el disfrute que la misma te tiene que dar. La iglesia de Gálatas, a la luz de todo esto, había olvidado lo que Pablo le había enseñado. Y yo quiero que usted preste atención, porque aunque estoy hablando de la iglesia de Gálatas, lo que pasó, y me impresiona siempre ver la vigencia de la palabra. Lo mismo que pasó allá es lo mismo que sigue pasándonos hoy día. ¿Qué olvidó la iglesia de Gálatas? La iglesia olvidó que Pablo les había enseñado que ellos eran libres de culpa, que era por gracia y que no era por obra, sino que era por fe la salvación. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 2, verso 21, Pablo lo dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacerme justo ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Ellos olvidaron y comenzaron a adherirse y a cargarse y a agobiarse con una serie de prácticas que les enseñaban estos judaizantes para poder conseguir la gracia y el favor de Dios cuando ellos ya lo tenían. Y lo que les estoy diciendo tiene que ver con el disfrute, porque si hay algo que le proporcionó adherirse a todas estas enseñanzas fuera de la verdad, es que le quitaron el gozo de la salvación, le quitaron el disfrute de la vida en Cristo. Número uno, ellos olvidaron que Pablo les había enseñado que ellos estaban libres de culpa, que no había condenación para los que están en Cristo, que este asunto tiene que ver con gracia, que este asunto es mediante la fe, que esto no tiene que ver con los méritos nuestros, sino que tiene que ver con los méritos de Cristo. Número dos, ellos habían olvidado que la salvación no depende de las obras humanas. Y en el capítulo 3, versículo 10 al 11, usted puede ver esa verdad.
Y en la última parte dice: queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante los ojos de Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe, es creer en la obra de Jesucristo, por la cual tú y yo podemos estar aquí, por la cual tú y yo podemos decir que podemos en este momento tener la certeza y la convicción de que estamos ante el trono de la gracia. No, hombre, estamos sentados con Cristo delante del Dios Todopoderoso. Si usted no lo cree por fe, usted no va a disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecta. ¿Y cómo es que yo estoy delante del Dios Santo? ¿Y cómo es que yo puedo hablar con el Dios Santo? ¿Y cómo es que yo puedo relacionarme con Él? ¿Y cómo es que Él me oye con tantas imperfecciones, con tanto pecado, con tantos pensamientos que van de continuo al mal? Bueno, usted tiene que creer que esto no tiene que ver con usted. Usted tiene que ver que eso tiene que ver con Cristo. Número 3. Se les olvidó a la iglesia de Gálatas, y muchas veces se nos olvida a nosotros también, que solamente en Cristo nosotros tenemos identidad. Que mis acciones no las distinguen, no las representan la cultura, la religión. Mis acciones, mis rasgos característicos deben ir representados por la persona de Cristo. Se les olvidó también a la iglesia de Gálatas, y eso tiene, usted lo ve en el libro de Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 28. Se le olvidó también a la iglesia de Gálatas que la vida cristiana se vive por el Espíritu y no por los esfuerzos humanos. De hecho, en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe la vida. Entonces no se dejarán llevar de los impulsos naturales pecaminosos. No tiene que ver, no te esfuerces ni por agradar a Dios. No, solamente abandónate en la persona del Espíritu Santo que fue implantada en nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar la vida y nos va a llevar a que nosotros podamos vencer ¿qué? Todos los impulsos naturales pecaminosos. No soy yo que los voy a vencer. Si soy yo que los voy a vencer, la declaración que decíamos anteriormente es la que se va a poner de manifiesto. Yo voy a cambiar en un momento, pero voy a volver a caer. ¿Por qué? Porque no se está generando el cambio por la acción de dependencia y de sometimiento a la persona del Espíritu Santo, sino se está accionando por mis propios méritos. ¿Qué es lo que pasa con estas verdades que la iglesia de Gálatas olvidó? Es que olvidar estas verdades nos hacen vivir o intentar vivir para la gloria de Dios sin disfrute. Y por eso es que llega el agotamiento, la frustración y la hipocresía. Intentar vivir para la gloria de Dios, olvidando el hecho de que no, yo estoy libre de culpa, de que la salvación no depende de mí, de que Cristo fue quien me dio una nueva vida y de que esto tiene que ver con la acción del Espíritu Santo a través de mí. Olvidarlo es lo que nos hace vivir agonizantemente este evangelio, queriendo glorificar a Dios sin disfrutar el evangelio. Y eso produce agotamiento, frustración e hipocresía. Si no, pregúntenle a los fariseos qué era lo que hacían. Vivían simulando y aparentando que glorificaban a Dios, que podían agradar a Dios con sus acciones. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios, porque la fuente de la motivación, de la gloria, de la manifestación de la gloria no estaba en Cristo, sino estaba en sus propios esfuerzos. ¿Y qué era lo que se manifestaba? La hipocresía.
Y muchos de nosotros, ¿qué vivimos haciendo? Vivimos manifestando también ese tipo de condición. Como no me siento calificado, entonces yo no disfruto a Dios, porque estar con Dios hace que yo vea mi podredumbre y hace que yo vea mi incapacidad. Pero cuando yo veo mi podredumbre, yo veo mi incapacidad desde fuera de la gracia, entonces yo no voy a poder sentirme calificada ni voy a poder disfrutar la presencia del Señor. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando yo vengo al Señor a orar, si yo no vengo a orar convencida de la acción, gracia redentora que opera en mí, yo voy a venir y voy a orar desde la culpa, voy a orar desde el remordimiento, voy a orar desde el dolor porque no logro agradar a Dios, y esta acción nos va a hacer que nos alejemos de Dios. Por eso es que no disfrutamos estar en la presencia de Dios, porque cada vez que voy a la presencia de Dios, todo lo pecaminoso mío sale a flote. ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo en contacto con el Santo. Pero si me pongo en contacto con el Santo, perdiendo de vista que ese Santo me santificó, que yo soy santa, que yo estoy completa en Él, no por mí, sino por su acción, yo no voy a poder disfrutar. Y por eso dejo el evangelio o me voy de la iglesia. Porque yo nunca puedo cambiar. Por eso no disfruto, por eso prefiero no estar. Por eso prefiero huir de Dios, porque no estamos reconociendo a Cristo como el suficiente Salvador, sino que hay mucha suficiencia en nosotros. Atención, y si usted no entiende esta verdad, bueno, mire, yo he clamado, pídale al Espíritu Santo, ilumíname el entendimiento y hazme ver en cuántas áreas de mi vida yo estoy accionando como suficiente y estoy olvidando que Cristo es el único que es suficiente. ¿Qué provocó esta distorsión de la verdad en la iglesia de Gálatas y qué provoca en cada uno de nosotros? Número uno, o si pudiéramos decir de manera clara, porque el tiempo ha estado avanzando, que esta distorsión de la verdad provocó en ellos y provoca en nosotros que nosotros vivamos el evangelio tratando de complementar a Cristo. La distorsión de esta verdad hace que nosotros vivamos el evangelio tratando de complementar a Cristo. La iglesia de Gálatas no negaron a Cristo, lo complementaron. Ellos creían en algún momento que Cristo era necesario, pero que Cristo no era suficiente. Y cuando nosotros caemos en ese pecado, no es solamente que eso nos impide, que distorsiona, es que nos impide poder disfrutar la salvación que nos ha sido dada, porque ellos llegaron a entender que tenían que hacer muchas otras cosas. ¿Qué es complementar? Bueno, complementar es la acción de añadir cosas a algo que nosotros entendemos que no está completo o que no está funcionando bien. ¿Cuáles acciones nuestras están poniendo de manifiesto que nosotros estamos complementando a Cristo? Esa es una buena pregunta que tendríamos que decirle al Espíritu. Espíritu, escudriñame el corazón. ¿Cuántas acciones mías están poniendo de manifiesto que yo no he estado creyendo que tú eres suficiente, sino que he estado complementándote? Automáticamente Cristo no es suficiente. Él deja de ser nuestra fuente de disfrute y de satisfacción. Y cuando esto ocurre, entonces nosotros hacemos lo siguiente: es Cristo más matrimonio, Cristo
y mis hijos, Cristo y mi trabajo, Cristo y mis estudios, Cristo y mis logros. Yo le estoy añadiendo y estoy complementando. Y cuando yo hago eso y usted observe la dinámica de nuestra vida pragmática, cuando yo veo, cuando yo comienzo a añadirle algo a lo absoluto que tiene que ser Cristo en mi vida como fuente de disfrute y gozo, entonces cuando no va bien el matrimonio, o cuando yo no tengo esposo, el Señor no me ha provisto esposo, se me va el disfrute. Entonces, como es Cristo y los hijos, cuando los hijos no se están portando bien, o cuando el Señor no me da hijos, entonces se me va el disfrute en la presencia del Señor. Si es Cristo y el trabajo, entonces cuando pierdo el trabajo o las cosas no van bien en el trabajo, yo pierdo el disfrute de la persona de Cristo en mi vida. Cuando tiene que ver con Cristo y mis estudios, y yo no puedo estudiar o no tengo los recursos para hacerlo, entonces yo pierdo el disfrute de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no está siendo suficiente, sino que yo lo estoy complementando con las cosas de este mundo. Eso no solamente tiene que ver con los asuntos externos o digamos de la vida cotidiana, también tiene que ver con la dinámica del accionar eclesiástico. De hecho, al preparar este mensaje, yo me di cuenta que yo he mentido en muchas ocasiones. De hecho, muchos de ustedes deben haberme escuchado decir, porque lo digo con mucha frecuencia, que cuando yo deje de entender que Cristo es suficiente, yo dejo el evangelio. Y me di cuenta, preparando este mensaje, que en muchísimas ocasiones en mi vida cotidiana yo he dejado de entender que Cristo es suficiente. En muchísimas ocasiones en mi vida cotidiana yo he complementado a Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquello que me ha quitado la paz, que me ha quitado el gozo, que me ha alejado de la presencia del Señor por frustración, por impotencia, es una manifestación de que no he tenido solamente a Cristo como suficiente, sino que lo he complementado con otras cosas. Esta es una mañana para que nosotros vamos a entrar en un tiempo de jornada de oración. ¿Bajo qué plataforma vamos a entrar en esta jornada de oración? ¿Vamos a entrar bajo la jornada de Cristo como suficiente o voy a entrar? De hecho, dice el apóstol Pablo en el libro de 1 de Timoteo capítulo 6 verso 17: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Cristo es suficiente. Muchos terminamos el año 2025 diciendo: yo oré, yo serví, yo fui fiel al Señor, yo hice esto o aquello. Sin embargo, el Señor no me dio aquello. Todavía estoy soltera, todavía no tengo el hijo, todavía no he viajado, todavía no tengo esto, todavía no tengo aquello. Lo pedí, fui fiel al Señor, oré y no lo tengo. Y eso es un indicativo de que yo no estaba disfrutando a Cristo, sino que estaba esperando que Cristo respondiera a mi desempeño. Cuando el resultado no llegó, dejé de disfrutarlo. Cuando Cristo es la fuente, no importa si viene o no viene, yo sigo disfrutando y viviendo en pleno gozo. Amado, y esto pudiera parecer como algo que es ilograble. ¿Está correcto esa palabra, ilograble? Yo no sé, pero si la Biblia lo está estableciendo es porque tú y yo podemos lograrlo, porque Dios no es injusto y Él no nos va a demandar de nada que nosotros no podamos. De hecho, lo que está estableciendo esta verdad es que tú y yo no podemos. Por eso el Padre envió a Cristo, que es suficiente. El kit del asunto es que tú y yo tenemos que entender que Él es suficiente.
Y tenemos que dejar de complementarlo con otras cosas. Iniciamos el 2026 diciendo, este será el año en el que Dios me va a dar tal cosa. Este será el año en el que Dios me va a promover. Este será el año en el que voy a tener esto. En ese será el año que voy a tener esto. Y cuando eso no pasa, ¿qué pasa? Dejo de orar. De hecho, me aparto de la comunión de la iglesia de Jesucristo y mengua lo que es mi pasión y mi disfrute por la persona de Dios. Cristo, esto está revelando que Cristo es importante en nuestras vidas, pero que no es suficiente para llenar y sostener nuestros corazones aun cuando las cosas falten. Todo lo que les estoy diciendo, amado, tiene que llevarnos en esta jornada de oración a nosotros venir de una manera seria y responsable ante el Señor. Señor, yo necesito aprender a disfrutar tu persona. Yo necesito a comenzar a vivir este evangelio desde la persona de Cristo. Yo necesito apartarme de los rudimentos. Yo necesito apartarme, necesito que tú identifiques todas las cosas que yo le he añadido a este evangelio, o de todas las cosas a las cuales yo me he adherido, entendiendo que Cristo no es suficiente para darlo. De manera tal que Cristo comience a proporcionar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué esta distorsión nos impide vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la distorsión? Que Cristo no es suficiente, que yo tengo que complementarlo, que yo no estoy libre de culpa, que no es suficiente con su obra redentora. ¿Por qué esto nos hace vivir, no nos permite vivir para la gloria de Dios? Porque no se puede vivir para la gloria de Dios cuando mi corazón está ocupado validándose y calificándose a sí mismo. Lo voy a repetir de nuevo. No se puede vivir para la gloria de Dios cuando el corazón está ocupado validándose. Y cuando hablo de validarse, estoy hablando de calificarse a sí mismo. No solo invalida el sacrificio de Cristo cuando yo peco, invalida el sacrificio de Cristo que yo sea mi propio juez. Invalida el sacrificio. ¿Por qué lo invalida? Porque cuando mis faltas, el reconocimiento de mis faltas, producen culpa, producen frustración y no producen arrepentimiento, entonces yo estoy viviendo como que yo estoy invalidando el sacrificio de Cristo, porque mi pecado lo que tiene que producir arrepentimiento, no tiene que producir culpa. ¿Por qué? Porque ya hay uno que lo pagó por mí. Invalidar esto significa que si mi propia fuente, yo no puedo ser mi propia fuente de valor. Mi valor tiene que venir de la persona de Cristo. Yo no decido si soy suficiente o si no soy suficiente. Quien valida y quien me aprueba a mí es Cristo. Yo no me valido, yo no tengo la capacidad de valorarme a mí misma de la manera correcta. Quien debe hacerlo es Cristo. Entre tanto nosotros no cambiemos de dirección, no vamos a poder vivir este evangelio y no vamos a poder vivir para la gloria de Dios. Porque recuerden que el evangelio es la persona de Cristo y existe a través de ¿quién? De la obra de Cristo. No tiene que ver con la obra de Sumara, ni tiene que ver con la obra de Jairo, ni tiene que ver con la obra de Martina, tiene que ver con la obra de Cristo. Creerla plenamente es lo que me hace a mí poder caminar. Cristo es suficiente. Y cuando Cristo no es suficiente, entonces yo sirvo buscando aprobación, yo obedezco buscando la bendición de Dios, y mis prácticas religiosas comienzan a buscar identidad. Cuando Cristo deja de ser suficiente, yo sirvo buscando aprobación. Yo obedezco buscando
la bendición de Dios y mis prácticas religiosas son para yo poder mostrar una identidad que realmente no tengo. ¿Por qué? Porque mis deseos no están anclados en la fuente que es Cristo, sino que mis deseos están anclados en el accionar religioso que me posicione, que me establece delante de esta comunidad. Tiene que cambiar la dirección, amados míos. En el libro de Gálatas usted puede leer toda esta verdad y está establecido de una manera clara cómo distorsionar la verdad de Cristo nos impide poder disfrutarla y por consiguiente no vivir para la gloria de Dios. Pablo dijo en Filipenses 3, 8 y 9: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser una con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Por eso dice Filipenses 1:21: pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo no obedece para disfrutar a Dios. Pablo disfruta a Dios y por eso obedece. Cuando Cristo es suficiente, yo disfruto servir. No es gravoso obedecer. No es una carga a la santidad, y la gloria de Dios se manifiesta de manera natural en cada una de nuestras vidas. El evangelio no se disfruta cuando Cristo es un complemento. El evangelio yo lo voy a disfrutar cuando Cristo sea suficiente, y solo el creyente que disfruta a Dios a través de la persona de Cristo puede vivir para la gloria de Él. Quiero pedirle que cierren sus ojos. Si en esta mañana no me puedo permitir salir de este lugar sin hacer este llamado, si en esta mañana lo declarado y expuesto por la palabra de Dios nos ha indicado que nosotros hemos estado viviendo este evangelio complementando a Cristo, si nosotros hemos estado viviendo este evangelio queriendo vivir para la gloria de Dios sin disfrutar a el Dios de gloria, yo creo que es una buena oportunidad, un momento propicio para que tú te pongas sobre tus pies y tú le digas: Señor, aquí estoy, yo necesito que tú me ayudes en este año 2026 a disfrutar tu persona. Yo necesito que tú me ayudes a vivir este evangelio no desde la perspectiva de la iglesia círculo de oración, no desde la perspectiva del ministerio, no desde la perspectiva de todas las cosas que he aprendido, ni siquiera desde las experiencias. Yo necesito que me ayudes a vivir este evangelio desde la fuente, y es la persona de Cristo. Yo necesito que tú me ayudes a disfrutar a Cristo, a disfrutar su persona y a disfrutar su obra. Y esto tiene que ver con que yo necesito que tú añadas fe para creer que Cristo es suficiente. Necesito caminar en este 2026 con la clara convicción de que yo tengo todo lo que necesito en Cristo, de que mi gozo
mi plenitud, no pueden depender de nada de este mundo, de este sistema. Tienen que depender de la persona de Cristo. Necesito cambiar de dirección, porque cuando escucho tu palabra me hago consciente que de manera muy sutil hay demasiadas cosas que se introducen y que en muchos momentos me quitan la paz, me traen frustración. Me hacen venir a la iglesia diciendo yo estoy en victoria cuando estoy en sequía espiritual. Me hacen estar aparentando una vida en Cristo que no es realmente la que estoy viviendo en la intimidad. Y este evangelio, glorioso evangelio, fue dado para que lo disfrutemos. Yo no puedo añadirle nada. De hecho, los amigos que están en esta mañana con nosotros en este lugar no pueden por ustedes mismos hacer nada para agradar a Dios. Por eso tienen que invalidar y anular el argumento de que yo no puedo entregar mi vida a Dios porque yo no voy a poder agradarle. Sí, es verdad, tú no vas a poder agradarle. Tienes que aprender a bastarte en su persona, a depositarte en tu persona, en su persona, su persona. Viene la enfermedad, me basto en Cristo. Viene la escasez, me basto en Cristo. Vienen las dificultades, me basto en Cristo. Lo disfruto a Él. Tengo seguridad plena. No solamente de vida eterna, tengo seguridad plena en esta tierra a través de la persona de Cristo. Y esa es una determinación que nosotros tenemos que tomar, la determinación de orar y clamar al Señor para que nos ayude a vivir bajo esta verdad. Y todo aquel que quiera orar por esto, yo quiero que en este momento se ponga sobre sus pies. Yo estoy aquí como uno de ustedes. Señor, no podremos vivir para tu gloria si no aprendemos a disfrutarte a ti. No podremos vivir para tu gloria si no aprendemos a deleitarnos en ti. Porque en nosotros hay una condición inherente y es de buscar el placer y el bienestar, pero hay una verdad a la cual nosotros hemos sido llevados a través de Cristo, y es que todo ese deleite y gozo y vida plena que nosotros buscamos a través de muchas cosas en este mundo está en una persona, y es en Cristo. Desde allá, Señor, no solamente la iglesia de Gálatas, si vemos la iglesia de Corintios y vemos también las demás y la iglesia de Éfeso, también constantemente han existido cosas y personas que han estado atacando esa verdad para que nosotros nos desviemos de ella y para que nosotros dejemos vivir entendiendo que Cristo es mi todo, que yo no necesito más nada, que yo estoy completa en Él y que tengo que aprender a disfrutarme, a gozarme en esa verdad. Bendito es tu nombre, Señor. Y nosotros clamamos en este momento porque necesitamos ayuda. Hemos orado porque queremos vivir para tu gloria, pero no vamos a poder vivir para tu gloria hasta que nos centremos nuestra vida en ti. Y eso tiene que ver con disfrutarte a ti. Uno se convierte en lo que uno contempla. Uno se convierte en lo que uno contempla. Ante esta declaración, examinando tu vida, ¿cuáles son? ¿Cuál es el accionar? ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Qué es lo que yo proyecto? Lo que estamos contemplando. ¿Nuestra vida está proyectando a Cristo?
está proyectando la seguridad y la firmeza en Cristo, está contemplando el que tenga o no tenga Cristo. Estoy completa porque estoy en Cristo. Me dé o no me dé, estoy completa porque Cristo está en mí. Clamamos a ti, Señor, en esta mañana para que nos ayudes. Clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús para que nos ayudes. No queremos seguir, Señor, cambiando conductas simplemente de forma externa y de forma circunstancial. Queremos que nuestras vidas puedan ejercer cambios profundos. De hecho, Señor, nosotros el año pasado, en enero, comenzamos una jornada de oración. Y yo escuchaba tantos testimonios, Señor, y escuchaba tantas vivencias que todos nosotros dimos de ese mes de oración. ¿Por qué la vida nos cambia en febrero? ¿Por qué la vida nos cambia en marzo? ¿Por qué nos cambia en junio? ¿Por qué el vocabulario de la iglesia cambia? ¿Por qué el accionar de la iglesia cambia? ¿Por qué el deleite cambia? ¿Por qué los testimonios cambian en los otros meses del año? Posiblemente porque estamos orando, simplemente porque la iglesia nos convoca, pero no estamos viniendo a formar parte de esta jornada de disfrute a tu persona. Y necesitamos que nos ayude. Porque esto no se trata de un tiempo de consagración. Esto se trata de una vida para tu gloria. Y mi vida no tiene que estar determinada por el accionar. Sí, Señor, yo me conecto a la iglesia y a lo que la iglesia hace, porque soy parte del cuerpo. Pero yo no oro porque la iglesia me convoca. Yo no saco un tiempo para estar contigo. Yo no vengo y me tiro aquí a disfrutar de tu presencia porque me convoquen para eso. Yo quiero aprender a hacerlo porque lo disfruto. Porque cuando tú seas la fuente de satisfacción, yo voy a orar en enero, yo voy a orar en febrero, yo voy a orar en marzo, yo voy a orar en abril y voy a vivir en plena comunión contigo. Y de igual manera los padecimientos que tengan en enero y que yo los veo y los interpreto de acuerdo a tu palabra, también en febrero y en marzo lo voy a seguir interpretando de acuerdo a tu palabra, porque voy a seguir viviendo en plena comunión contigo. Voy a seguir viviendo para tu gloria porque te estoy disfrutando a ti. Mi matrimonio no solamente va a andar bien en enero, porque disfrutar a la persona de Cristo hace que mi carne mengue. Mi matrimonio va a andar bien todos los meses del año porque yo voy a vivir plenamente disfrutándote a ti. Mi vocabulario va a cambiar porque te disfruto a ti, porque mi vida está anclada en tu persona. Ay, Señor, este evangelio no lo hemos establecido nosotros y lo sabemos. Ayúdanos a vivir en la verdad del evangelio que tú diste. Y el evangelio es Cristo. Cristo. Cristo, 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 la persona de Cristo, la obra de Cristo. Ayúdanos, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y que nuestra vida diaria, nuestras acciones lo muestren. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que tú nos oyes y que nos ayudas.